Hola, hola amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo espacio de su programa, suyo, el de la ciudadanía, Enfoque. Esta vez me acompaña una persona a la que admiro, respeto mucho y con la que he venido conversando ya en off, como decimos los comunicadores, sobre varias temáticas, no solamente del Ecuador, sino de la región, los temas económicos, y es coyuntural esta temática porque estamos a cierre de año. Es decir, desde las empresas, usted en su casa, el gobierno haciendo su reforma presupuestaria, están ya haciendo prospectiva, el forecast, están haciendo un diseño de qué es lo que va a pasar, pretendiendo, ¿no? Entendiendo las perspectivas mundiales que se vienen a nivel económico, qué es lo que va a pasar en el Ecuador, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que está pasando en el mundo en términos generales. Es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, desde el ciudadano común hasta el empresario más grande y hasta aquel que toma las decisiones. Aquí a mi lado está presente hoy con ustedes el economista Andrés Albuja Batallas, y en eso regreso a ver bien porque, como decíamos en un chat conversando los dos, nosotros sí somos de ponernos el segundo apellido con orgullo de las mamás. Andrés, bienvenido. Gracias, Steph, qué gusto, sí, colaborar contigo. Te admiro, esto es mutuo. Gracias por las palabras que tienes para mí. Es una admiración mutua. Te he seguido, he visto tus comentarios, tus intervenciones, una persona muy culta, muy preparada, así que qué gusto. Y bueno, me siento muy cómodo en este espacio y por supuesto, siempre orgullosos de los dos apellidos, ¿no? No solamente el paterno, sino el materno también. Así que Así es, porque muchas mujeres levantan este país y toda Latinoamérica. ¿Cuántas mujeres hacen tanto por la economía de nuestros países? Andrés, no sé si crees pertinente arrancar con tus cartas credenciales para que la gente sepa nuevamente que quienes están en este programa Enfoque siempre tienen una carta credencial. claro, bueno, sí. El tema que vamos a abordar, de mi parte, soy un ciudadano común, pero el hecho es que tengo experiencia en la parte de finanzas, administración, economía, sector público, sector privado, cargos directivos, también como analista a nivel internacional en estas ramas de administración, economía, finanzas, política, gobierno. Eh, Obviamente estamos en una coyuntura muy compleja, tanto en el Ecuador como en el mundo, En ese sentido, pero yo te hago una pregunta indirecta, entendiendo que conoces de finanzas y claro, economía y eres un economista, te conocen como analista político en varios medios de comunicación. No eres el típico economista que representa únicamente la banca, ¿verdad? no, no, para nada. No, Ok, no soy independiente, ok. totalmente independiente, sí. Esa es una gran noticia, porque generalmente los economistas, como decíamos en algunos programas anteriores, en el Ecuador, suelen tender a trabajar para la banca y empiezan a representar esos intereses y no del ciudadano. Eso es una gran noticia para las personas que nos están viendo. Ojalá que puedan hacer comentarios en este canal para poderlo invitar también a Andrés. ¿Cuál es la situación actual? Podemos cerrar el año, ya estamos empezando a cerrar el año. ¿Y cómo ves tú la situación de la región? Vamos primero con el tema de la región. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el 2022 en la región latinoamericana, Sudamérica, primero? Perfecto, se ha consolidado un proceso de polarización, lastimosamente está polarizada la región, pero está pintándose de rojo, así en pocas palabras. Hemos visto los procesos eleccionarios en Chile, en Colombia, en Brasil, tres economías importantes, líderes en la región, entre algunos otros países, pero obviamente los presidentes que han ganado han sido muy identificados con la tendencia del socialismo del siglo XXI. Claro, Chile está en un y si lo proceso ya. extiendes más hacia el norte, no solamente Sudamérica, llegamos a Claro, México. México está bajo las mismas así circunstancias, Nicaragua exactamente en el mismo, bajo esa misma línea, El Salvador parecido, ¿no? ¿Crees sí, que es la típica ley del péndulo o qué? yo creo que es una factura política fuerte que se ha pasado en América Latina por eh, la falta de visión de los gobiernos de turno de canalizar las necesidades sociales, económicas, no han sabido canalizar. Y Ecuador no es un caso ajeno, yo lastimosamente me adelanto, creo que el año 2025 vamos a ver que Ecuador también se pinta de rojo, regresa esa tendencia y es
muy complejo porque Estados Unidos necesita aliados y obviamente hay un tema de crimen organizado, de narcotráfico, de crímenes a nivel económico, financiero, transnacional y lastimosamente los territorios, los países, las economías de América Latina y el Caribe han estado muy vulnerables, muy franqueables en estos temas. Ecuador no es ajeno a la realidad. Ecuador dejó de ser un país de paso, ahora ya es un país lastimosamente también en la línea de producción. Estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Así es. Está compitiendo con los grandes carteles internacionales, colombianos, mexicanos, también hay una estructura, una segunda fase aquí de ya micro carteles que se disputan los espacios geográficos por tema de microtráfico, que también mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, es súper complejo el tema porque lo principal, lo más difícil de atacar es justamente esta realidad en el sentido de una región contaminada a todo nivel, multinivel, en temas de narcotráfico. Vemos que Lavado hay de una activos. narcopolítica, lavado de dinero, sí, hay muchas tipologías de delitos en ese sentido, ¿no? Narcotráfico, lavado de activos, delitos contra la administración pública, delitos contra el régimen aduanero, delitos económicos financieros, peculado, cohecho, testaferrismo. Bueno, nuestra legislación que tiene muchas figuras y tipologías, obviamente, del derecho internacional, pero es el reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. Ecuador ya está compitiendo en esas grandes ligas que son malas de la economía negra, con Colombia, con México, está complementariamente, inició, digamos, este tema del narcotráfico, pero ahora ya está incluso compitiendo. Por eso esas matanzas que se dan en las cárceles por captar esos espacios de poder y de movimiento económico. Recordemos que lo que mueve el narcotráfico, la economía negra, el crimen organizado, todos estos delitos que he mencionado, que son muy amplios, eh, según la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen Organizado, se estima que mueve entre el 10% y el 20% del PIB mundial. Mira que me Ecuador estabas estaría hablando de una cifra menor a la que me estaba hablando la gente de compliance. Estaban hablando ellos de un 30% solo en lo que es logística y la cadena de suministro a nivel mundial. El 30% se considera que está inmiscuido, inmerso sí, en un mundo de sí, sí. lavado y mercado negro, digamos así como lo dicen en otros países. Sí, sí, esta economía negra mueve mucho. La base que se considera es entre 10 y 20%. Yo creo que las estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen Organizado se quedan cortas. Sí, Ecuador no es ajeno a esa realidad y vemos que estamos contaminados a multinivel. Política, fuerza pública, sí, los casos tan sonados como Don Nasa, como el caso Ispol también, ahí hay mucho de economía negra, ojo. Tenemos el caso Sin de. duda, un tema que a todos nos da miedo hablar, es más. Sí, sí, sí. Veo que hay mucha timidez para hablar de estos temas porque la gente está con pánico, ¿no? Obviamente corre riesgo la vida de las personas si es que hablan y afrontan estos problemas así de frente, valga la redundancia, ¿no? Es súper complejo, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa y debemos hablar de estos temas porque se contaminan los países, ¿no? Esto obviamente genera un deterioro en indicadores sociales. Vemos que el indicador de homicidios por cada 100.000 habitantes, homicidios intencionales, cerró el año 2021 con 14 en Ecuador. Este ¿Tú año vamos crees a cerrar con que, 21. ouch, esa es una Sí, mega subida es un crecimiento vertiginoso, por supuesto, y vamos a estar empatados con exponencial? México. Es un crecimiento exponencial, no es lineal. Claro, 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 es un crecimiento exponencial, es un crecimiento que representa 50% de incremento de un año a otro ¿Ves? y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. O sea, el ejecutivo de turno lo que debe hacer es tomar medidas estructurales, porque hasta la fuerza pública está contaminada. Lo que quiere preguntar en la consulta popular no es suficiente, él quiere delegar también las funciones para que apoyen los militares, a la policía, pero están contaminados. Entonces necesitamos otro tipo de medidas, ¿no? Y estoy viendo algo que quería que hacerte justo un comentario porque me reí y lo anoté Claro, para tu entrevista que decía, ya empezó justamente la publicidad sobre la consulta ciudadana y el eslogan es
vamos a reducir los partidos políticos. Con eso enganchan al ciudadano, porque el ciudadano sabe que la cantidad, a ver, sabiendo que tenemos más de 60,000 candidatos en un país tan pequeño, quiere decir que estamos manteniendo un montón de vagos. Entonces, claro, muy atractiva la publicidad, pero no se entiende a profundidad de qué se trata lo que van a tratar de plantear. Capaz tú estás más enterado. Pero volvamos a la pregunta que no me contestaste. ¿Qué pasó en el 2022 en la región andina? Hablemos de la CAN. Al menos de la CAN, porque si es que ya vamos a Argentina y nos vamos a Brasil, olvídate. No acabamos de esto Sí. sino en 3 días de entrevista. Bueno, la CAN es una réplica de lo que pasa a nivel general en América Latina. Se ha consolidado un proceso de izquierda. Vemos el gobierno de Castillo, vemos el gobierno de Petro, que está nuevo el gobierno de Petro en Colombia. Entonces, Ecuador es paradójico porque de haber sido el único en la región andina, bueno, excluyendo a Bolivia, ¿no? Durante años, pero teniendo dos grandes economías como Colombia y Perú, que no estaban en esa tendencia, ahora les tenemos con esa tendencia y nosotros aparentemente no, digo aparentemente no, porque igual siguen aquí los juegos y manejos, pactos, repartos, agendas partidistas que son socios, ¿no? Son socios, no hay que desviarse mucho del tema. Sí, o Pero sea, un poco hablábamos con alguien y es verdad, Ecuador a veces habla mucho de que la izquierda y la derecha, y lo que estamos hablando es que estamos hablando de los caciques de toda la vida, ¿verdad? No es que es un tema ideológico, se ponen eso como bandera, pero para que haya 60 y pico de miles de candidatos y no sé cuántos miles de movimientos, quiere decir que los ecuatorianos no entendemos bien lo que es una ideología. A mí me preocupa algo que tú me pasaste hace unas semanas, y es un cuadro que se los vamos a poner ya en la edición, se los vamos a poner a ustedes, que es la opinión sobre el desempeño de presidentes en toda la región latinoamericana. Y el primero que estaba con mayor puntaje, con el 86% de popularidad, en ese momento que me mandaste la tabla, era Nayib Bukele, Bukele. Ajá. ¿sí? Luego baja Costa Rica al 81, República Dominicana al 68, 62 Honduras, Colombia 62. Y de ahí no quiero entrar a todos los que van más abajo del 50%, empezando por el señor mexicano, ¿verdad? Andrés López Obrador, que ustedes bien lo conocen, Daniel Ortega con el 37, 32 Argentina, que seguramente en las últimas semanas debe haber caído más. Nicolás Maduro, 28, Sobre Lazo. y eso era lo que iba a terminar diciendo. 24 Guatemala, con Alejandro Yamatel, que ustedes Yamatel y ustedes lo conocen. Laurentino Cortizo de Panamá con el 20%, 18% Perú, Pedro Castillo, y 17% Guillermo Lazo. ¿Por qué? Así, A ver, la fuente de esta información, por si acaso, es Gallup. Es así decir, es, es una encuestadora internacional respetable. así es. Sí, ¿Qué sí, sí. pasó? Es una encuesta, digamos, con buena fuente, seriedad, metodología. Bueno, ¿qué pasa? Es el reflejo. Se desinfló el porcentaje de aceptación de Lazo. Él empezó casi con esa aceptación, pero ahora es desaprobación, que consideran entre mala y muy mala la gestión, ¿no? Del presidente. Claro, es la falta de liderazgo, es no saber compaginar los tiempos en los que debió tomar medidas estructurales cuando recién empezó su gobierno. Siempre que un gobierno empieza, empieza fuerte, después se desgasta. Y es Entonces el era el momento de tomar momento, decisiones, se lo decíamos desde el comienzo. claro, O sea, si no las toman el primer mes, olvídelo. sí, No sí. hizo caso porque parece que se dedicó mucho a sus intereses personales. Sí, y además creo que es el temor, la falta de preparación, la falta de experiencia. Bueno, no voy a entrar mucho en el campo de formación académica, que obviamente es paupérrima del señor presidente, hay que decir las cosas como son. Eh, Tuvo administración durante años de un banco privado, pero la administración pública y la administración privada tienen grandes diferencias, ¿no? Así es. Entonces, lastimosamente, no supo rodearse bien, formar un buen equipo, O formarse ya él, o y formarse él, deja de formarse. haber insistido tantos años, o formarse él Sí, para sí, sí, poderlo controlar, ¿no? lógico. Y es un tema de personalidad también, porque parece que muchas veces de cerca tengo testimonios, pero de la fuente, que le asesoran por un lado, pero que no hace caso. O sea, creo He que escuchado los lo mismo, asesores están. ¿sabes? Que no escucha, Sí, no es sí, una persona que escucha.
lastimosamente. Y ahí hay que tener mucha humildad, ¿no? Que uno no va a ser todólogo y tiene también que aprender a delegar funciones, tiene que saber liderar, pero no ha sabido liderar el país y se le ha ido de las manos en varios aspectos, ¿no? En lo ¿Como cuáles, por económico, en lo ejemplo, a social. nivel económico, como cuáles para ti los más graves? Bueno, la crisis que se desató va atado a lo político, ¿no? La crisis que se desató en junio no supo liderar al país. Hay momentos en los que un líder, un verdadero líder estadista, toma las acciones con decisión, con valentía. No lo hizo. Realmente la figura presidencial no es respetada en lo absoluto, ¿no? Y esa debilidad, pues, se transforma en pérdidas económicas. O sea, el país estuvo en jaque en junio, perdió $1.000 millones directamente y comprometió valores por otros $1.000 millones. A ver, cuéntame toda esta historia ya a profundidad, no por encima, por favor. Claro, las pérdidas económicas por el paro o la violencia de junio de 2022 llegaron a $1.000 millones aproximadamente, según datos del Banco Central, los datos oficiales. Ok. Pero también se llegó a comprometer recursos que no son viables, ¿no? O sea, todo lo de los decretos que firmó, que condonar deudas a nivel de banca pública, todos los compromisos que se adquieren representan otros $1.000 millones, compromete otros $1.000 millones que no los tiene Ecuador y que es más. En el presupuesto general del Estado del año 2022 no destinó Ecuador eh, $2.000 millones más que debía destinar, como manda la Constitución y la ley, a la inversión en salud y en educación. Ahí Eh, te hago un paréntesis y te detengo, porque hay economistas muy a favor que han trabajado para la banca. Yo sí en eso trato de olfatear primero su procedencia para entender bien cuál es su tendencia y su pensamiento. Y claro, hemos visto en las últimas semanas vía redes sociales, obviamente, estos economistas, unos posts donde ellos dicen que el crecimiento económico del Ecuador ha sido espectacular. Entonces creo que o falso. viven encerrados en una burbuja o somos los ciudadanos los que no nos estamos dando cuenta de lo macro, como dicen ellos. Ustedes no se dan cuenta de lo macro. Ecuador ha logrado estabilizarse, Ecuador está muy bien, pero bueno, la verdad es que el desempleo continúa en las mismas cifras y sino aumentando, Andrés. Entonces, Así es. ¿quién está mintiendo aquí? Bueno, lastimosamente, si es que tú cuentas algo a medias, no estás contando la verdad, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, muestran un lado de la moneda y quieren vender eso como un logro del gobierno. A ver, sí, Ecuador creció al 4% en 2021, pero la región creció al 6%, o sea, creció la mitad más de lo que creció Ecuador, con algunas puntualizaciones. Ecuador tuvo un decrecimiento en el año 2020, así como todo el mundo, ¿no? Uh -huh, uh Pero -huh. tuvo un decrecimiento fuerte del 8%, ¿sí? Y creció, imagínense, al 4% nada más en 2021, o sea, estamos 4 puntos en contra Claro, a nivel del PIB, ¿no? Que es claro, el nos quedamos con medidor. -4, nos quedamos Sí, debiendo. nos quedamos debiendo. Pongo otro ejemplo, Perú decreció al 10% en 2020, fue fuerte la caída de Perú, pero creció al 13% en 2021, o sea, está 3 a favor. Y así todos los países de la región ya se han recuperado. Ecuador es un caso complejo porque no se recupera y además voy a regresar un poco más al pasado, ¿no? Ecuador en los últimos 5 años tiene nulo crecimiento económico, no ha crecido. No, Cuando la región de América Latina ha crecido entre 1 y 2%, el mundo ha crecido al 2%. pero ahí te hago Entonces, una pregunta. ¿No tendrá que ver porque, el hecho de que somos un país dolarizado y no podemos emitir moneda y que al final del día hay gente que cuando dice el dólar está más fuerte y todo, y hay ecuatorianos que se aplauden y no, nosotros tenemos que comprar esa moneda porque no es nuestra, entonces no se pongan tan felices. La verdad, ¿crees que tiene que va por ahí el tema? es más complejo. Entre las ventajas y desventajas, la dolarización trae más ventajas, ojo. Te voy a compartir, justamente se realizó el lanzamiento de un libro de la Universidad SEC la semana anterior, Okay. donde participé como autor, y hablo de la dolarización, si es que genera eficiencia o no. Son 9 economías en el mundo que están dolarizadas, entre esas Ecuador, y Okay. resulta que las economías que se dolarizan generan más eficiencia en el largo plazo. Ecuador ha logrado estabilizar precios, no ha perdido valor adquisitivo,
no ha tenido espirales hiperinflacionarias como otros países. Entonces, obviamente también hay algo que se sacrifica, que es el tema de no poder realizar emisiones monetarias que algo pueden ayudar momentáneamente en épocas de crisis, ¿no? Pero es mejor no tener ese instrumento que es perjudicial porque genera espirales hiperinflacionarias, ¿no? No, y Y ya hemos Ecuador, tenido tuvimos pésimas a ver, experiencias en Ecuador de emisión de moneda, han claro, sido traumáticas, tan así es, traumáticas que desde que nos dolarizamos, desde el más pobre hasta el más rico no quiere regresar a una moneda normal de lo que hemos visto en las encuestas. sí, Ahora, sí es terrible para Ecuador tener dos países vecinos que emiten su propia moneda, ¿no es cierto? Donde tenemos una competencia voraz, feroz, que no es competencia leal, porque estamos hablando de comercio que va por debajo, ese mercado negro que va por debajo, abusando de que además de ser dolarizados, somos un país que subsidia mucho. Entonces, sí, los países vecinos e incluso personajes locales, ciudadanos locales, se aprovechan del subsidio para ir a vender afuera del territorio en el precio no subsidiado, lo cual es un así es, delito. Y cada vez lo vemos más seguido, sí, Andrés. En eso el gobierno no ha hecho nada, no hace no, ninguna campaña, no dice nada. no. Y toma una actitud tan irresponsable, o sea, es inoperante. ¿En qué sentido? El gobierno debe tomar medidas que técnicamente se conocen como medidas contracíclicas, o sea, cuando hay crisis, debe ir en contra de esa crisis con medidas que logren mitigar esos efectos, ¿no? Pero Eh, yéndote hacia qué, por ejemplo, hay personas que te dicen, bueno, a ver, inyectemos dinero al mercado, ¿verdad? Para que empiece a sí, haber movimiento y con eso se genera productividad. Tampoco circulante y hemos visto eso, o producción, sea, no es una cosa que se ha sentido porque vemos que la gente sigue sin trabajo, vemos que la sí, gente está comiendo con lo del día y no estamos hablando de la gente en calidad de extrema pobreza o quintil uno, quintil dos, no, no, no. Estamos hablando de la clase media, media alta, que capaz que no lo reconozca porque aquí en el Ecuador ser pobre resulta vergonzoso. Y ser rico es, claro, ser top of the tops, pero ahí estamos un poco equivocados en conceptos. Pero eso tú cómo lo ves. sí, o sea, a ver, el presidente, voy a hablar del actual gobierno, ¿no? El presidente ofreció menos carga tributaria, esa era la vía correcta y no lo hizo. Aprobó a finales de 2021 una ley tributaria que genera más estrés, ¿no? Entonces, las economías que dependen más de ingresos tributarios y también ingresos petroleros, como nuestra economía, y también de remesas, ahora estamos en una situación muy parecida a la del año 99, en ese sentido, ¿no? Que estamos dependiendo de ingresos petroleros, tributarios y remesas. Pues es un error porque debe ser lo contrario. La mejor ley de inversiones, que tanto habla de la ley de inversiones, el proyecto de ley de inversiones del presidente de la República, es justamente eliminar estos impuestos distorsivos para la gran base de la población, ¿no? Porque Pero aquí les ¿cómo le vas a cargar de creemos si es impuestos. que él en campaña notarizó un documento? Notarizar un documento es un juramento. Si se Así es. notariza un documento donde se dice que, como promesa de campaña, notarizar, jurar ante un juez, ante la ley ecuatoriana, que se van a eliminar impuestos y que con Y no eso cumplió. circulo por todos lados para que todo el mundo vote por mí y el día que llego lo que hago es todo lo contrario, es decir, se elimina la devolución de impuesto a la renta. Ya nadie va a recibir devolución de impuesto a la renta. Los microempresarios tienen que pagar un 2% de todo lo ingresado como, bueno, eso creo que ya cambió, pero ya tú me dirás si sí o si no, pero esa era la gran idea del señor. Los autónomos, empresarios autónomos, llámense desempleados, tenían que pagar de los ingresos brutos, no estamos hablando netos, brutos, es decir, totales, no del margen, como normalmente debería hacerse, un 2% de impuesto. ¿Eso cómo quedó? Que no hay nada. Ese documento notarizado que justamente mencionas fue del año 2017 y tal vez la gran excusa sea esa, que era para la anterior campaña, no en la campaña en la que ganó. O sea, se puede ir por la tangente, ¿no? De todas maneras, la ley de impuestos que se aprobó a finales de 2021, la ley modificatoria, la ley de régimen tributario interno, contenía algunas inconstitucionalidades que se le advirtió a su debido momento. Y no es que no sabían, sino que lo metieron a como de lugar
para regularizar incluso activos del exterior que eran sucios. O sea, esto estaba muy bien calculado porque ahí sí se hicieron los locos, el partido del correísmo, y dejaron pasar la ley, ¿no? Ujú. Pasó la ley tal cual la presentó el presidente de la República. O sea, hubieron los dos debates, pero finalmente ni se aprobó ni se rechazó y la ley es muy clara en ese sentido, que entra vía Ministerio de la Ley, ¿no? O sea, entró tal cual, la envió el Ejecutivo. Entonces es una gran responsabilidad porque el Ejecutivo, aquí también voy a ser muy categórico en algo, envió algo inconstitucional y eso debe generar responsabilidades, porque ¿Inconstitucional en la, qué sentido? la Corte ya lo declaró inconstitucional. Por Ah, me ejemplo, la mandaste, reforma. cierto que me mandaste. A ver, la Corte declaró eso inconstitucional, pero con eso se han limpiado porque nadie ha dicho nada tampoco, ni los medios de comunicación. Andrés, No han armado, digamos, el ruido que debería armarse en ese sentido, porque, claro, es una corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo. El ¿correcto? Ejecutivo Porque es si es un que si pasó por el colegislador. Ministerio de la Ley, eso quiere decir que la Asamblea no tocó el documento. Claro, lo dejó pasar. Entonces, lo dejó pasar. Se hicieron los locos, lo dejó pasar, tal cual, y tenía vicios de inconstitucionalidad. Y que un año después la Corte Constitucional se pronuncia y la declara inconstitucional en la gran mayoría de los De artículos los de puntos, esta sí, ley, en lo medular, digamos, ¿no? sí. Por ejemplo, el RIBU, del régimen impositivo voluntario único temporal, que para mí debería llamarse blanqueo de capitales, eso es lo que hicieron, ¿no? En pocas palabras, sí, le ponen un nombre, Repíteme las siglas. Es del a ver, RIBU, régimen impositivo voluntario único temporal. pero ¿por qué Debería, voluntario? voluntario, porque claro, o sea, los que tengan recursos en el exterior pueden traerlo por única ocasión sin que se les persiga respecto a la legalidad, respecto Ay, a por las favor, ¿tú actitudes de crees que una fondos. persona que sabe que sus recursos no están seguros en un país tan inestable van a traer sus capitales que lo sacaron con la legalidad? Porque eso no es ilegal sacar tus Claro, capitales. Tu capital tú lo puedes sacar, por eso hay un impuesto incluso. sí, En sí, eso, en cifras, ¿ha recuperado algo el Ecuador? ¿Ha traído sí, liquidez? sí ha entrado, sí ha ingresado algo, ¿no? Marginal no es mucho, pero ha sido con esa expectativa de estas personas que saben que es dinero sucio y que lo traen acá al país para de alguna manera invertirlo, ¿no? Bueno, ahí la Corte Constitucional se pronunció que ya quienes lo han traído, que no hay problema, como ellos presumían que era una ley constitucional, que bueno, efectivamente no se les persiga, ¿no? Pero claro, o sea, recordemos que ahí viene otro tema constitucional. El peculado no prescribe. Los delitos económicos financieros, hay ciertos delitos que no prescriben. Entonces, los Ahí me delitos deja contra súper la administración preocupada porque pública. no quería entrar en este tema, pero acuérdate tú que en el año 2018, y es algo que yo he venido gritando, parece que siempre tenemos 10 minutos y de ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero Claro. acuérdate tú que en el 2018 estaba Vaca Mancheno y recibió de la Fiscalía Colombiana 13 millones de archivos. Y yo insisto en esto con unas iras y con una frustración. Claro, Nadie dice nada, parece entiendo, que a nadie le comparto. molesta. Donde el acuerdo de paz con los FARC, y lo pongo muy entre comillas, incluía que Ujú. las FARC devuelvan el dinero al Estado y a aquellas personas en Colombia a quienes secuestraron, a todos los afectados, ¿verdad? Pues ese dinero no fue devuelto. Lo que denuncia el gobierno colombiano es que ese dinero fue a parar al Ecuador. Y con esa investigación que se entrega, que no es para que la fiscal investigue, en ese momento era el fiscal, ahora la fiscal, porque ella sabe perfectamente que esto Así existe. es. Ella tiene esa documentación donde la investigación está hasta el cierre, es decir, tal persona compró tal terreno en tal lugar con este dinero, o sea, completo. Y el silencio. Entonces ahí estamos hablando de que el Ecuador le fue bien cómodo por la necesidad de dinero callar esto y no lo van a abrir nunca. Y por eso ahora capaz que tenemos vecinos, amigos, compañeros de lucha eh, peligrosos en nuestros barrios, en nuestros colegios, en los colegios donde no están nuestros hijos. O sea, no sabemos porque estamos hablando de 13 millones de archivos de compras y ventas de propiedades en el Ecuador. Así es. Sí, 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 dieron la vía libre para contaminar a nuestra economía, ¿no? Y no Y de eso no se solamente vuelve, se trata. Andrés, ¿De eso qué? de eso no se regresa, No, no, de no, eso no se lastimosamente. regresa. Así es. Ahora,
Vamos a hacer una pequeña pausa y tú me hablaste de condonación de deudas. Y yo como he Sí. estado, como yo te dije, yo antes de entrar a la entrevista le dije, vas a hablar con una ignorante y te voy a preguntar todo lo que yo no sé. Me estás hablando de condonación de deudas y ya se me sube la presión porque, a ver, en menos de una década ha habido dos momentos grandes de condonaciones de deudas en el Ecuador Así es. al sector empresarial. ¿Viene una nueva? Sí, viene condonación de deudas, bueno, tanto al sector empresarial que se dio en el pasado, pero ahora es condonación de deudas a nivel de banca pública, ¿no? A pretexto de la crisis y bueno, cuando el dinero es de todos, A de la nivel de banca banca pública, pública, ¿me estás hablando de la CFN ¿sí? o banca de segundo piso y primer piso? Ban Ecuador, exactamente. Ban Es decir, Ecuador. los Ajá. créditos que los grandes empresarios ecuatorianos han agarrado para temas agrícolas, estamos hablando de 7 millones, 13 millones, 14 millones, de esos son los créditos, ¿no? Ojo siempre con quién maneja Ban Ecuador y con quién está a la cabeza de la CFN, Corporación Financiera Nacional, porque Sí, generalmente son personas que representan a grupos económicos. Eso no se puede decir en los medios tradicionales, por eso me encanta este espacio. Eh, sí, sí, eso quiere decir que es terrible lo que estamos diciendo. Vamos a condonar otra vez a grupos económicos deudas y otra vez vamos a tener que sí. pagarlas nosotros. O sea, se las regalamos. Se ha condonado a nivel macro y micro. Te pongo el espectro así muy, muy resumido. Se está realizando un proceso de fusión entre CFN y Ban Ecuador y ahí se van a diluir cifras. De hecho, la joya de la corona, que también es algo muy importante, el Banco del Pacífico, quieren dejar de levantar mucha polvareda. Ya se declaró desierto, entre comillas, el proceso de venta del Banco del Pacífico, pero es porque quieren en un segundo intento bajar el precio. O sea, quieren obtener un beneficio para el inversionista, entre Pero comillas. el comunicado decía que el precio no era el precio que vale y que eso no van a permitir ellos. Entonces era Es parte demagogia, del show, ¿ves? Show. es parte del show. Sí, sí, o sea, ¿cómo va a permitirse que presenten una oferta por debajo del valor patrimonial si ellos tienen las bases y dicen, aceptamos ofertas por encima del valor patrimonial? Entonces, ¿cómo es que presentaron una oferta por debajo del valor patrimonial? O sea, eso automáticamente debió haber sido descartado. Entonces, Claro. ¿qué quieren? Es una No estrategia demorarse para... tanto en declararlo desierto, porque generó Claro, especulación, le afectó políticamente al propio ejecutivo y sí, no sí, decía sí, nada. y genera una percepción que el banco vale menos de lo que realmente vale, y eso es lo que quieren. Quieren deteriorar la imagen del banco para decir después, bueno, como no hubieron compradores al nivel del precio que pretendíamos, ahora sí vamos a rebajarlo. Y doy cifras. El Banco del Pacífico tiene un nivel patrimonial de casi 900 millones de dólares. Yo realicé un proceso de valoración ad honorem, presenté al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, a los asambleístas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, la maravilla de la tecnología, que a un clic uno puede enviar oficios, ¿no? Así es. Envié, y te voy a compartir eso, mi estimada Esther. Gracias. Envié el proceso de valoración con metodologías internacionalmente reconocidas, bueno, todo lo que tiene que ver con la NIF 13, la Norma Internacional de Información Financiera número 13, que es el valor razonable, lo que es el KPM, Capital Asset Pricing Model, el No WACC, empieces la a hablar, es OAC. difícil porque ahí sí yo siento que ya me estás presentando así puros Excel. Pero bueno, hasta las NIF sí entendí, pero ya me empezaste a hablar de Ya. las otras y dije, ¿qué es esto? A ver, ¿qué? Ahora, el punto es que el banco no debería ser vendido en menos de 1.440 millones de dólares. Yo les di ¿Por la qué? cifra, ¿Por qué si me estás hablando de 900 millones le estás aumentando casi 600? porque el banco genera anualmente un promedio de utilidades netas. Las utilidades netas anuales en los últimos 20 años bordean casi los 60 millones de dólares. Entonces, aparte del valor patrimonial, hay un poder de generación de flujos, un poder de generación de ventas del banco, que eso no debe subvalorarse. Y si es que el inversionista a largo plazo, digamos, paga ahorita 1.440 millones de dólares, que es el valor que arroja esta metodología internacionalmente reconocida, pues aún así estaría ganando 600 millones de dólares, trayendo a valor actual neto esos flujos futuros, porque igual sigue creciendo el valor patrimonial. Resulta que Correcto. de aquí a 20 años el valor patrimonial del banco se duplica, llegaría a casi 1.800 millones de dólares. ¿Es el Y con segundo banco más grande del país o es el así primer banco? Es el segundo, es el ¿verdad? segundo. El Le primero es rodean el el Banco de amarillo y Pichincha, el rosado, sí, el amarillo y el rosado le rodean, el sí, amarillo entonces, y el rosado.
Claro, Sí, yo me sí. había enterado y yo no sabía que, por ejemplo, Fitch Ratings no puede darle el rating de riesgo a Ecuador si es que el Banco del Pichincha no tiene su reporte primero ya entregado. Por eso la desesperación del Banco Pichincha en algún momento, y veíamos tweets mandándose entre bancos a ministros diciendo, señor, apúrese, porque el Ecuador depende de nosotros y nosotros dependemos de usted. Y ahí voy a hacer una pausa y vamos a hacer un paréntesis para hablar del tema de monopolios, oligopolios, la situación de las cooperativas, los intereses, porque yo sé que eso es lo que a usted le preocupa como ciudadano, porque estamos casi todos con un problema. Estamos con deudas renegociadas de tarjetas de crédito y el margen que tiene la banca no está en el interés. ¿Sabía usted eso? Eso nos va a aclarar Andrés más adelante. ¿Te parece bien, Andrés? Perfecto, Hagamos un encantado. paréntesis y regresamos enseguida. Ya venimos. Perfecto. Querida audiencia, estamos nuevamente con ustedes. Gracias por esperar ese paréntesis chiquitito para ir a tomar algo y refrescarse y empezar a hablar ya de lo que está pasando en el Ecuador, aterrizar en nuestro territorio en este momento y entender bien cómo se mueve la banca en el Ecuador. Ojo, tiene un ente controlador. Ojo, dentro de cada banco hay un responsable que está dentro de cualquier banco que defiende los intereses del ciudadano. Y lo voy a hacer así, ¿no? Porque en mi caso personal como ciudadana, muchas veces que he tratado de hacer que la superintendencia de bancos intervenga en cosas que me hacen ruido, intervienen como es por ley en las reuniones, ¿verdad? Pero a la larga no se ve ninguna solución. Es decir, parece que todavía la superintendencia de bancos es un ente controlado por la propia banca. Dime tú, Andrés, dame tu opinión y no te pongas en mute porque esto sí está. Ya mismo prendo mecha. No, sí, a mí me encanta topar estos temas de manera muy frontal, muy realista, ¿no? Sí, lastimosamente hay un conflicto de intereses. Si empezamos desde quién está a la cabeza en este momento gobernando, ¿no? No tengo nada contra el señor Guillermo Lasso, es el presidente No, de la República. no. De hecho, yo quería salir de una tendencia tan nociva de años y hasta hago una infidencia, hasta voté por él, le di mi voto de confianza para, digamos, salir de ese atolladero en el que Ecuador estuvo durante años, ¿no? Pero sí, este tema del conflicto de intereses entre banca y gobierno es de años y se mantiene todavía. Y se mantiene y Pongo, esta vez parece que se ha incrementado porque recuerdo una cosa, sí, pasamos por una época de COVID, nos encerraron. Antes de eso, el Ecuador ya vivió, al menos la capital, ya vivió una crisis económica muy fuerte con el octubre, aquel octubre negro, llámale carbónico, ya no hay culpables. El tema es que estuvimos ya encerrados, al menos en la capital, estuvimos así, encerrados desde el mes de octubre, lo cual ya empezó a hacer que haya despidos. O sea, la crisis para nosotros económica no viene a partir del COVID. Y con eso empezó a haber más desempleo, la gente despedía gente y las empresas despedían gente porque no podían cubrir los salarios. Obviamente la ley laboral está hecha en el año 60, entonces, ¿qué se puede pretender con estas realidades? Pero nos vimos todos los ciudadanos obligados en acudir a la banca a pedirle de favor que nos renegocie las deudas, por favor, porque si no, casi, casi que, ¿no? Entonces, todos renegociamos la deuda y en el momento de renegociar las deudas, no es pues que uno pone la cláusula que uno quiere como ciudadano, se ajusta a lo que ellos quieren. No conozco hasta ahora el caso de una persona que haya ajustado un contrato de renegociación de deuda bancaria con una cláusula propuesta por él mismo como ciudadano. Nunca, jamás. Entonces, cuando empezamos a conversar ya entre ciudadanos y empezamos a decir, a ver, yo tenía una deuda de 1,000 y en la renegociación resulta que voy a pagar ahora 4,000. No estamos hablando del doble siquiera. Estamos hablando de cifras graves. Y después, muchos economistas empezaron a saltar
Recordarás tú en esa época, haciendo números, yo tengo los documentos y tampoco es que quiero entrar en ese debate tan feo, pero la verdad es la verdad. Y es que los márgenes que tiene la banca ecuatoriana no van solamente por el interés. Hay varios Así es. márgenes que ellos tienen dentro de, sus negociaciones. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, hay un IVA, hay servicios administrativos, hay todos los movimientos de las llamadas que le hacen a usted el fin de semana para no dejarle dormir, las horas, así haya pagado, ¿no? Porque ahora ya le llaman a hacerle acuerdo de que tiene que pagar en 10 días. Esa llamada se la cobran, ¿ya? Entonces, todos esos pequeños detalles van sumando, y resulta que haciendo un balance, varios economistas sentados en una reunión que tuvimos, veían que el margen de verdadero del banco, de la banca, a pesar de que tenemos los intereses que tenemos, está en todos los temas administrativos. ¿Estás de acuerdo con eso, Andrés, o estoy loca? Completamente, ¿no? Esto es loca. Loca sí Es, estoy, completamente loca. o sea, es paradójico, pero no tienen su negocio tan rentable solamente por la tasa de interés, la tasa activa, sino también por costos de servicios financieros. Recordemos que hace más o menos 3, 4 años, en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se aprobó una nueva tabla de costos de servicios financieros y, claro, siempre la publicidad engañosa, ¿no? Del gobierno de ese turno, que también estaba confabulado con este poder oligopólico del sistema financiero privado. Los Pues, amigos, porque claro, los amigos. para sacar un pasaporte, tú tenías que sacar pasaporte con tarjeta del Banco de Guayaquil. No había otro Claro, banco más. sí, sí, Continúa, no te interrumpa, porque es que ya me empieza a no, salir tranquilo. la frustración y después me sale el cinismo y después me dicen que qué malosa. Entonces mejor me callo. Tú opina. No, encantado. Y bueno, el punto es que decían que habían eliminado la gran mayoría de costos de servicios financieros, pero claro, eliminaron los menos utilizados, pero subieron los más utilizados y en balance, por eso han tenido utilidades récord en la banca privada, ¿no? Y Es no es decir, por la banca eficiencia. está llena de dinero. Sí, sí, y no es por eficiencia operacional, administrativa, No. financiera, no, es por un poder de mercado. O sea, esto en términos económicos, en derecho económico, se conoce como prácticas colusorias de mercado. O sea, se ponen de acuerdo los grandes actores, maximizan sus precios y claro, realmente ejercen una posición dominante en el mercado. Estos pocos oferentes que captan entre el 70-80% del total del sistema financiero privado, ¿no? Entre unos Y pocos bancos terrible, hacen. y es más terrible aún si tú te vas al sector que no tiene acceso a la banca, porque alguna vez tuvo alguna dificultad por las realidades económicas del país y solo puede acudir a una cooperativa, donde estamos hablando de intereses que sobrepasan el 25-26%, ¿verdad? Claro, en microcrédito se puede llegar a esos intereses, efectivamente. Voy a poner así en términos muy gruesos el tema que en Ecuador el costo, a ver, la tasa activa referencial a la que presta el sistema financiero, en promedio, sacando un promedio ponderado, llega al 18%. Colombia y Perú llega al 12%. O sea, somos la mitad de más caros en el Yo te puedo costo decir que saqué un financiero. crédito, saqué un avance en Ujú. efectivo hace unos días porque estaba con un déficit, saqué un avance en efectivo de una cantidad determinada, hice un cálculo, me, tuve que aceptar porque negocio es negocio, si yo acepto, acepto y pues y no me queda otra. Y vi que el cálculo, vi el valor total que tenía que pagar, hice la regla de tres después y dije, ¡ouch! 25%. Estoy hablando de banca privada, no estoy hablando de ninguna cooperativa, Andrés. Te voy a Sí, mandar eso para que tú lo veas. Ahora, tú me ya. acabas de mandar un documento que no alcancé a abrirlo. ¿De qué se trata? Ah, bueno, te compartí justamente mi eh, aporte este libro, es un aporte académico sobre las ventajas de la dolarización y en resumen, se titula La dolarización genera eficiencia y claro, ahí lo abordo desde el punto de vista de estabilización de nivel de precios, o sea, inflación, estabilización de nivel de ingreso, el PIB per cápita. Estoy hablando desde el punto de vista incluso de variables macroeconómicas ya de profundización financiera, o sea, cómo va tomando fuerza el sistema financiero en un país, cada vez hay mayor nivel de colocaciones en el sistema financiero respecto al tamaño de economía. Bueno, Ujú. todo esto lo realicé a nivel
nacional, Ecuador, el caso Ecuador, y a nivel internacional, y con estadística, con modelos econométricos, llego a determinar que obviamente es una ventaja para los países el tener una unión monetaria regional, pero con una moneda fuerte, el dólar. O sea, ahí está el otro gran desafío. Así tengamos gobiernos tan disparejos, tan opuestos, de derecha, de izquierda, entre comillas, ¿no? Pero les va a convenir tarde o temprano a las economías de la región latinoamericana dolarizarse. A Argentina, a Colombia, a Perú, a Brasil, bueno, a Chile, a las principales economías. Ahora, eh, claro, por cultura te digo que yo creo, yo dudo mucho que Argentina algún día llegue a dolarizarse, porque ellos por el tema, o sea, ellos son absolutamente antigringos, digamos así, perdón amigos sí, estadounidenses, perdón, pero ellos prefieren el euro, si es que les tocara escoger, o sea, no se irían claro, por dólar, se ¿no? creen más europeos, sí, así es. Sí, 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 sí. Pero ¿tú crees que el resto de países vayan a aceptar algo así? Les va a convenir, es una conveniencia. En los negocios no hay amistades, enemistades, no, hay conveniencias, ¿no? Entonces, igual en economía, en los negocios, en la política es lo mismo. Entonces, esto debe tratarse a nivel regional ya de una manera, ¿qué te puedo decir más? Como eh, Mercosur, como claro, es una cosa ya Sí, más a nivel de grande, la ¿verdad? Comunidad de Naciones, Exacto. Mercosur, sí, las principales economías, porque les va a traer ventajas. Siempre hay ganadores y perdedores, pero en términos macro les genera muchas más ventajas, ¿no? Elimina costos de transaccionalidad, elimina las distorsiones de evaluaciones monetarias ficticias, logra una integración a nivel por escalones, ¿no? A nivel, el tema monetario va a lograr una integración comercial y finalmente económica financiera, o sea, más elevada, ¿no? Entonces, es realmente un tema ineludible al que va a llegar América Latina. Ecuador, Panamá, El Salvador ya están dolarizados y las buenas experiencias se pueden replicar. Aquí hago un paréntesis. En el caso de El Salvador, tanto le ponderan a Bukele, pero ojo que la gran parte errática de Bukele, muy aparte de lo que ha hecho en el tema de seguridad, que está bien, con las maras salvadoreñas, tema de cárceles, bueno, es la parte económica ahí donde, y no es desconocimiento de él, sino que yo estimo que lastimosamente, en el caso de él, tiene intereses con Personales. el Bitcoin, que ahí se puede lavar mucho dinero. Realmente debería haber una investigación seria a nivel internacional porque le Es está que exponiendo a un... esa caída brutal de la criptomoneda de Bukele tampoco Sí, nadie la menciona, por eso es que me sorprende que en este cuadro sigue estando con ese nivel de popularidad tan alto, porque si es que el ciudadano empezó a creer en este gran joven que les decía que la criptomoneda, una cosa es el blockchain, que es una fórmula de seguridad así que es. A nivel operativo es bueno el blockchain, es encriptada y que te da mucha, a ver, seguridad. menos intermediación, lo cual abarata costos en las transacciones. Eso es diferente a que un presidente se ponga a hablar de una criptomoneda, convenza a todo su país, pobres, ricos, y todos se metan en esto y de repente, de la noche a la mañana, ¿dónde están las criptomonedas? No hay, no hay. Un Y, no, y el riesgo, señor sigue ahí parado, ¿ah? un riesgo financiero terrible al que le expuso a El Salvador, ¿no? Así fue. Con pérdidas millonarias que ya se contabilizan, o sea, realmente una irresponsabilidad, porque al aceptarle como moneda de curso legal, eh, le, le terminó perjudicando a El Salvador a nivel económico-financiero, pero claro, la población no es que tenga una cultura a nivel económico-financiero, entonces por eso en El Salvador no saben el gran problema en el que les metió Bukele, que esto va Pero nos a puede pasar a continuar. nosotros, perdóname, si tenemos 65,000 candidatos, a mí cualquiera me vende humo aquí. Sí, 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 y le pasó a Ecuador, le pasó con el correísmo, que le dieron un cheque en blanco, eh, dio un espejismo de crecimiento económico, pero claro, creció el PIB, pero con anabólicos, o sea, es como cuando un físico-culturista decide crecer en masa corporal, muscular, pero no de manera sana, sino de manera artificial, Claro, al final pasa la a punta de factura, ¿no? batido. Claro. Al final pasa la factura, ¿no? O sea, Es terrible y estamos viendo, qué pena que Latinoamérica todavía no haya logrado que nosotros como ciudadanos podamos tener esa voz para hacer el análisis profundo y que los medios de comunicación, de cierta manera, algunos tradicionales, sigan como que escogiendo la agenda de lo que se tiene que debatir. ¿Por qué? Porque en esta situación real,
donde muchos, la mayoría de los ecuatorianos, estamos hablando más del 60%, no tienen empleo. No me hable de subempleo, empleo no adecuado, si adecuado, no, desempleo, ¿ya? Y el desempleado pasó a convertirse en empresario. Recibimos todos los desempleados, las personas que no tenemos empleo, digamos así, pues recibieron y recibimos, yo soy una persona independiente, pero usted es ahora una mini empresaria. Bienvenida. Acto seguido al mes, venía un correo donde decía, a partir de este año usted tiene que pagar el 2% de todos sus ingresos brutos. ¡Brutos! ¿Ya? Así que Increíble. eso es una cosa que a mí me molesta y no puedo creer que nadie haya levantado la mano y que tú me digas que eso se mantiene. Eso es gravísimo. Sí, 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 o sea, bueno, el tema del RIMPE, con las modificaciones tributarias, ya hay ciertos artículos que se han declarado inconstitucional en la ley de impuestos del año 2021, pero ya generó este malestar, ya generó incluso el desembolso por parte de ciertos contribuyentes y que luego reclamar lo que fue inconstitucional. Bueno, muchos tal vez ni siquiera reclamen. Bueno, es un tema para el debate, ¿no? Es un tema bien, Correcto, bien correcto. Y complejo. además que te hace sentir absolutamente frustrado porque no tienes alguien que te defienda como ciudadano. No puedes Así hacer es. el reclamo, tienes que bajar la cabeza y tienes que adaptarte al sistema. Y eso es lo que estamos haciendo todos los ecuatorianos. Es decir, un poco como que los ecuatorianos no estamos trabajando por nuestros propósitos personales, que así debería ser, porque ese es un derecho individual y fundamental, sino que estamos trabajando para la banca. Estamos trabajando para pagar a la banca, para que la banca se siga Tienen enriqueciendo. un poder Además que me estás diciendo que fuerte. la banca está llena de plata, ¿por qué no la suelta? Sí, y tiene un poder fuerte, ¿no? O sea, eh, aquí vemos que se sigue consolidando este proceso de oligopolios, no solamente el sistema financiero, sino No también monopolios, me estás hablando de oligopolios. oligopolios. Sí, sí, sí. Algunos oferentes se ponen de acuerdo, tienen dentro de sus negocios grupos económicos financieros y siguen consolidándose, ¿no? Que van en contra incluso de la lógica de lo que el país, si es que el país no crece, ellos siguen creciendo a un ritmo interanual Es que no menos del 8 o es diez por ilógico ciento. que la banca, a ver, entiendo que la banca juegue Ujú. y siempre y nunca pierda. Eso ya lo sabemos, eso es desde las historias de Cristo, ¿ok? Entendemos de eso, pero que no se defienda y que no entienda la banca que le puede ir mal si no protege a su usuario, al ciudadano, Así es. al La que ciudadano te rompe el que techo. está sujeto a hacer trabajos y que posiblemente entregue la factura por el trabajo que hizo, y digo hice porque me ha pasado, y no le paguen nunca por el trabajo que hizo, porque aquí la informalidad es una costumbre. Entonces, en el mercado regular no hay una protección que asegure que la banca vaya a recibir después su dinero como corresponde, porque aquí si yo hago un trabajo a un cliente, el cliente me paga cuando le da la gana, si me paga. No hay sanción, aquí no hay prisión por deudas, aquí no hay sanción alguna. No es como en Chile o como en Colombia, que a partir del día 30 empieza a correr interés bancario, que es el que uno tiene que pagar porque uno sí es decente y uno sí da la cara cuando tiene deudas. Esa es la diferencia. Ahora, ya yéndonos del plano personal al plano ya de gobierno y del Estado. Estamos en tiempos de reformas presupuestarias. Y desde hace 3 meses tú me vienes mandando más, menos, un poco menos, información sustancial sobre la inversión en educación, sobre la inversión en salud, que es una alerta gravísima, y la baja en la performance presupuestaria. ¿Qué tienes ahí de información para el 2023 como para que nosotros empecemos a amarrarnos las correas como ciudadanos? Sí, justamente no hay una, digamos, un cambio de dirección en donde debería existir. No se está destinando el dinero que se debe destinar para estos dos rubros, salud, educación, como manda la Constitución, no Es, es algo que yo me invento, sino que así manda es. la Constitución, que el 6% del PIB se debe destinar en el presupuesto general del Estado anualmente para educación y el 4% del PIB anualmente para salud. Bueno, Pero tú me resulta mandas un cuadro donde en estos dos que últimos años eso ha bajado por decisión, punto, unilateral, pasándose por encima de la Constitución.
Sí, bueno, de hecho, desde que se aprobó la nueva constitución, ningún gobierno ha cumplido, ni el de Correa, ni el de Moreno, ni el de Lazo, ¿no? Pero se está agravando la situación, ¿por qué? Tenemos un presupuesto general del Estado que bordea 31.500 millones de dólares para el año 2023. Eso para tener una idea es el 30% del Producto Interno Bruto, la riqueza del país. Ujú. De eso, la cuarta parte, 7.500 millones de dólares más o menos, son necesidades de financiamiento para el año 2023. Y de esos 7.500 millones de dólares, la tercera parte representa el déficit del presupuesto general del Estado. Entonces, este discurso de poner la casa en orden queda en palabras nada más. ¿Por qué? Porque estamos deteriorados en lo social, en salud, en educación e inversión pública. Se ha diluido completamente la inversión pública en los últimos años, ha quedado en niveles paupérrimos, casi nulos, la A ver, inversión pero pública. cuando Y tú me eso, hablas de inversión pública, ¿a qué te refieres? Porque inversión pública, mucha gente dice, bueno, es del gasto corriente maldito, que es de tanto empleado por haber inflado el Estado y hacer un aparato del Estado tan gordo, que ahora, ¿dónde dejas a esa gente? No la puedes dejar de la noche a la mañana sin trabajo, pues, ¿no? Esos son los que ya, tienen trabajo, los que trabajan para el Estado. Porque sí. el resto se las está viendo. El resto se las está viendo, señores. Así que agárrese de su puesto, porque a nivel internacional, lo que se anuncia es que el año 2023, a nivel mundial, se va a empezar a sentir una deflación. Ahí es, ¿cuál es tu opinión personal en ese sentido? Sí, se viene un año complejo para el año 2023 y 2024 también. O sea, a mediano plazo no vamos a salir de esta crisis, es multinivel. Hay una crisis, la crisis sanitaria ha pegado fuerte y están pasando los mayores efectos del COVID, pero persiste todavía. Nivel geopolítico, nivel también de crisis energética, crisis ambiental, crisis alimentaria global. Aquí se viene un gran problema. Cada vez los recursos son más escasos, no hay cama para tanta gente, no hay comida para tanta gente, o sea, el mundo está sobrepoblado y eso es una realidad. ¿Tú crees que es Lastimosamente, sobrepoblación o mala distribución de la riqueza, como dirían algunas personas? ambas, en definitiva son ambas. Hay sobrepoblación, o sea, claro, muchos dirán, hay expertos que supuestamente mencionan que el mundo podría resistir todavía el doble de la población, pero ¿a qué nivel? O sea, deteriorando completamente el nivel de vida de todos, ¿no? O sea, no, eso no es inteligente. El ser humano debe ser inteligente, se supone que tenemos una inteligencia superior, ¿no? Pero bueno, A ver, hay pero ¿cuál proyecciones. sería la diferencia si es que se está anunciando en medios de comunicación, tanto europeos como americanos, estadounidenses, canadienses, australianos, de que no es recesión económica? Estamos hablando de deflación, que eso es, dicen ellos que es más grave a nivel mundial. Y que a partir del 2025, no quiero ser alarmista, estoy haciendo un copy-paste de lo que dicen los economistas, no los que trabajan para la banca. Estoy hablando del análisis económico que he visto en noticieros como PBS, como Frontline, como medios internacionales. Y que a partir del 2025 empezaríamos recién a tratar de tomar oxígeno como para empezar a salir como from scratch, como dicen ellos, ¿no? De borrador, de cero. ¿Cuál es la diferencia entre deflación y recesión? Ya, hay varios términos, pero bueno, en resumen vamos a tener una estanflación, estancamiento económico, o sea, casi nulo crecimiento económico, más todavía una inflación que luego se va a revertir en una deflación, ¿no? Pero todavía se mantendrá una inflación a nivel global. El crecimiento de precios va a continuar, pero luego se va a revertir con un tema de deflación después de la Por falta de tormenta del demanda, gas. por falta de demanda, porque no hay dinero. Sí, exactamente. Entonces, eso más acentuado está en países en vías de desarrollo, como Ecuador, ¿no? En el caso de América Latina, crecerá casi nulo, al 1% y un poco más, al 1.5% aproximadamente. Los supuestos macroeconómicos para Ecuador en el presupuesto general del Estado están inflados. Supuestamente vamos a tener crecimiento del 3%, o sea, vamos a crecer al doble de lo que crece las previsiones, digamos, para América Latina. No, señores, si los últimos 5 años han sido claros, ha habido crecimiento cero, Claro, no, cero de crecimiento. si estamos en contra y nos dicen que vamos a crecer, así me digan que sea el 4%, queda en cero, Claro, como claro. habíamos dicho. Entonces, el punto es que hay una sobreestimación en los supuestos macroeconómicos, es un mal que debe ser corregido en el presupuesto general del Estado.
en base a las proyecciones globales del Banco Mundial, del FMI, bueno, hay varias fuentes, ¿no? Pero el mundo entra en una fase todavía de acentuamiento de la crisis. Ojo, que no se va a eliminar este efecto nocivo que hemos tenido en 2020, 2021, no. No, no, 2022, es lo que te 2023 estoy van a ser diciendo, por eso todavía estoy más haciendo este difíciles. programa contigo, correcto. Estoy viendo, Claro. estamos Ujú. viendo que en prospectiva, en lo que es forecast internacional, que estaban hablando todos los países de sus presupuestos generales del estado, de cada estado, para el 2023, todos hablan de deflación. Entonces, si en el Ecuador no se está hablando de eso, pues tenemos que hablarlo, pues. O sea, así no sean los medios mainstream, como dicen, ¿no? Los tradicionales, donde tienen su agenda. El Ecuador va a pasar por una situación crítica, pero a ver, este es un país que produce alimentos, este es un país productor, este es un país que tiene petróleo, este es un país que tiene gas, este es un país que tiene los mejores mariscos del mundo, el mejor banano, las mejores flores. ¿Cuáles serían los pasos a seguir si es que Andrés Albuja estaría dentro de un consejo consultivo para el Ministerio de Economía o de Finanzas del Ecuador? Bueno, es tomar realmente otro rumbo. Voy a tomar las palabras de eh, Einstein. Si quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Lastimosamente, Ecuador ha hecho más de lo mismo. ¿De qué ha servido 5 o 6 décadas después del primer boom petrolero, ¿no? De la década de los 70? O sea, seguimos con los mismos niveles de pobreza, los mismos niveles de país subdesarrollado, en pocas palabras, ¿no? Y No ha servido, casi casgo, porque y vemos casi que es cargo. un casi Sí, casgo, o sea, no es que estamos hablando de izquierda o derecha, eso es una farsa. Eso no tiene ni así es. siquiera tendencia ideológica. Este es un tema de caciques, sean estos indígenas, sean estos afrodescendientes o sean estos aquellos que están en el poder desde hace más de 30 años, que tienen nombres y Ujú, apellidos y que son familias, ¿no? Que estamos hablando de grupos ujú. económicos. Y en eso, pues, no es un tema eh, desconocido para los ecuatorianos. Estamos acostumbrados a eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Largarnos del Ecuador? No me digas de eso. No, no, hay que apostarle a todo el país, pero obviamente aquí hay que tomar al toro por los cuernos, como se dice popularmente. A ver, primero, Ecuador no puede seguir dependiendo tanto de ingresos petroleros, de ingresos tributarios, o sea, debemos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Hay algo que, a pesar de todo lo que es el presidente Petro en Colombia, pero hay algo que está haciendo de manera inteligente, está viendo a futuro el tema de la economía, las finanzas verdes, el cambio de matriz energética. No podemos pensar que vamos a seguir dependiendo de ingresos petroleros a N años, ¿no? El mundo está cambiando, hasta las mismas petroleras a nivel mundial están desinvirtiendo del petróleo y migrando sus inversiones de energías limpias. Ecuador debe entrar en esa onda. Y no es un tema ambientalista nada más, sino que es de No, sostenibilidad. es negocio, la responsabilidad Así social es, es negocio, la sostenibilidad es así es. negocio, es que eso no se entiende todavía. Ok. Piensen que es un Sí, show, pero no, genera no, cosas. O sea, te voy a dar un así ejemplo. es. Empresas que antes pagaban $1,000 en luz por utilizar sus maquinarias y que han hecho una inversión en sistemas de energías renovables, que son energía solar, ¿verdad? Que, Renovables, ¿sí? renovables, 100% Sí, renovables, están pagando facturas que no pasan de $100. Para que vean ustedes claro. el negocio que es la responsabilidad social y lo sustentable. Pero ya a nivel familiar, ¿cómo tiene que comportarse? Cuidado, estamos viendo estos anuncios de compra hoy y paga tu primera cuota a partir de mayo. Es la primera vez y yo ya mismo llego al quinto piso. Es la primera vez en mi vida que yo veo para compras de previas a Navidad y el Black Friday y todas las cosas es compra ahora y paga tu primera cuota en 6 meses. Es decir, olvídate que hiciste el gasto y en 6 meses te la vamos a clavar bien clavada. Cuidado, ciudadanos. La Navidad, el Black Friday, el Thanksgiving y todas las cosas que vienen en estas fechas pasan volando. Así que con una fundita de caramelos estaremos contentos todos. No se endeuden más de lo que deben, ¿verdad? Por supuesto, es una economía de guerra, ¿no? Y no solamente por la guerra de Rusia y Ucrania que ha traído, la ha tenido en jaque al mundo, ¿no? Han crecido los precios de las energías, los commodities, las materias primas, etcétera, sino que, en serio, o sea, Ecuador debe priorizar desde la base familiar,
de la sociedad, priorizar, ¿no? O sea, ser inteligentes. Y en ese sentido, pues, no podemos seguir en el mero gasto corriente superfluo que sigue generando más conflicto dentro de la sociedad, ¿no? Por eso, no solamente estas promociones, sino también el gobierno ya va a reestructurar deudas que empiecen a pagar después de 3 años. Eso nunca se ha visto, ¿no? Entonces es el Y lo vemos termómetro de lo como que pasa en la promoción, y economía, lo vemos como promoción y la gente cae y ¿no? uno dice, Dios mío santo, por favor, que nadie vea esto, que nadie caiga, porque es casi, casi meterse en, en un hueco. Sí, sí, sí. Entonces, a nivel muy macro, ¿no? Hay que cambiar desde la misma base constitucional, es una constitución ultra presidencialista, ultra garantista, o sea, eso debería ser el gobierno, ¿no? Debió haberlo hecho desde el comienzo de su Pero gobierno. parece que no le interesó, parece que cuando ya entró al poder le pareció bastante conveniente la constitución al señor Lazo, ¿ah? Sí, 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 porque es ultra presidencialista, entonces qué bueno, para que él mismo también pueda tener vía libre, por ejemplo, en este tema de la venta del Banco del Pacífico, y que se está ya dando los pasos para que se venda ese activo a un precio subvalorado, ¿no? Eso solo por poner un ejemplo, pero bueno, necesitamos ese cambio desde el nivel constitucional, pero también que necesitamos como economía. Es una economía que bordea casi 100 mil millones de dólares del PIB, de la riqueza del país, pero es una economía altamente endeudada y eso ha contagiado las finanzas públicas, han contagiado al sistema financiero, al mercado de valores. Tenemos una economía negra, ¿no? Eso el país debe tomar al toro por los cuernos y poner todos los candados del caso. No podemos seguir con esa constitución que es ultra garantista, hiperpresidencialista y además que fomenta la economía negra. El Pero nadie artículo está 5 de la interesado en Constitución, cambiarla, Andrés. La propia no, asamblea nadie. no tiene, no va a tener la mayoría para cambiarle. El presidente, por más que quiera, o sea, por consulta popular va a ser. Vamos a ver cómo está la consulta y qué tipo de preguntas va a hacer, porque van a ser Sí, enmiendas, pero no va a ser un borrón y cuenta nueva. No es que va a decir usted claro, son prefiere la ocho uno o preguntas la que otra. son parches, nada relevante, pero yo sí le he mencionado directamente al presidente de la República, así es que realmente tiene deseos de cambiar la realidad del país. Convoca asamblea constituyente, o sea, es más fácil hacer el borrón y cuenta nueva. ¿Está a Muchos dirán, tiempo ah, todavía no, políticamente? Eh, hay tiempo, sí, pero no hay la voluntad política y además hay una agenda propia. Vemos que como todavía se tiene que negociar temas de petróleo, temas de Minas. telecomunicaciones, renovación de concesiones, parece que ese es el dulce, el caramelo que todavía le engancha al Ejecutivo de turno y no hay esa intención de cambiar los temas estructurales del país, ¿no? Pero claro, yo tal vez soy muy soñador y utópico, pero creo que sí podemos. Yo creo que con liderazgo, con decisión, así como a su debido momento han existido figuras fuertes, ¿no? Dicho sea de paso, yo jamás voté por el correísmo, vi esos vicios, lastimosamente, ¿qué puedo decir?, de caudillismo, porque eso es muy, muy peligroso, ¿no? Pero es una labor conjunta, o sea, tiene que crearse una conciencia ciudadana, tiene que educarse a la gente para que se les hable de estos temas y se les saque de la ignorancia y La que se pueda educación financiera, que es democratizar. obligación de la superintendencia de bancos, que es una payasada, porque la educación financiera encuentro mejor en el YouTube. Hasta ahora yo no he visto nada en los medios de comunicación sobre educación financiera ni alertando sobre esto. Vamos cerrando esta entrevista. Yo creo que es importante con tus conocimientos volverte a invitar. Esta es tu casa, pero quiero que des 3 consejos fundamentales al ciudadano común y corriente que no se está dando cuenta de lo que está pasando y un llamado de atención al Estado para ver cómo podemos enfrentar el año 2023, ya que estamos hablando de una reforma presupuestaria. Perfecto. Los 3 consejos para la gente. Bueno, nos acercamos a unas seccionales. Ahora sí, empápense bien, voten bien. No hay excusa para elegir mal a nuestros representantes, ¿no? Entonces también debemos, las personas que tenemos un nivel de instrucción que podemos replicar eso a la gente que tal vez no ha tenido esas oportunidades, tenemos esa responsabilidad social. Te felicito, de hecho, por este espacio donde tú estás justamente haciendo eso, Steph. Pero bueno, es ineludible esa responsabilidad, así que felicito tu labor y bueno, muchas más voces deben sumarse en ese esfuerzo y también el ciudadano común, que salga de esa zona de el mínimo esfuerzo, porque eso le condena al subdesarrollo, eso le condena a la pobreza, al subdesarrollo. En lugar de estar recibiendo migajas, vean la manera
educarse. La educación es la mejor arma para salir del Sin subdesarrollo, ¿no? duda, Entonces, sin duda. Y sí, un consejo ahí, perdóname que te interrumpa. Si usted claro, está desempleado y no tiene nada que hacer, en vez de darse vueltas en la casa, siéntese en la computadora o en el celular. Hay millones de cursos. Hay millones de cursos gratuito. gratuitos de grandes universidades. Es lo que he venido haciendo yo también, aprendiendo tanto. No tienes idea cuánto para ir a la Sí, vanguardia de lo que se viene, porque se viene un tema adicional que es la mega transformación digital. Y la transformación así digital no va a aceptar una legislación laboral como la que tenemos. La transformación digital no va a aceptar forecast trimestral ni cuatrimestral. Va a ser agile, o sea, es un tema de Scrum, es todo rápido, los resultados tienen que ser rápidos, porque como decíamos, todo es exponencial, no hay crecimiento lineal. Ahora los temas son exponenciales, la competencia viene y por más que hayas vivido 100 años como monopolio, en algún momento viene algo disruptivo y te destruye de la noche a la mañana y lo hemos es. visto localmente e internacionalmente. Continúa tu cierre, por favor, amigo querido. Sí, gracias, Esther. Sí, de acuerdo contigo, completamente. O sea, eh, necesitamos justamente eso, ¿no? También, aparte de educarnos, enfocarnos en los temas que Ecuador está totalmente atrasado, ¿no? Hay falta de educación a nivel político, económico, financiero, tecnológico, legal. Y eso, pues, tienen un gran desafío también las entidades educativas a nivel privado, a nivel público también para que el ciudadano común pueda salir de esos niveles de subdesarrollo, de pobreza, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que mencionas, ¿no? Dos, manejar los presupuestos, esto es parte de la educación económica y financiera, desde la base familiar, la base de la sociedad, es la familia, y ahí debemos aprender a ser una sociedad más educada, más, ¿qué puedo decir? Enfocada en no una economía de consumo, de despilfarro, sino una economía y una sociedad eficiente e inteligente. Miren lo que están haciendo los europeos, están regresando a ver a los temas básicos como, por ejemplo, ser autosustentables desde la agricultura, ¿no? Y eso se Exacto, puede justo te iba a decir realizar. huertos caseros. Huertos familiares, huertos Claro. caseros, sí, sí, sí. El mundo va a ir en esa dirección porque ya no vamos a tener, por todo este tema de la transición energética, ya no vamos a tener la disponibilidad de todos esos alimentos que hemos disfrutado durante décadas, ¿no? Va a haber una crisis y ya está acentuándose, o sea, no es, va a haber, ya está en camino esa crisis. Sí, no, vayan a Eh, ver ustedes la tilapia que aquí costaba $2, vayan a ver cuánto cuesta en los supermercados hoy. ¿Ya? claro, Exactamente, la misma tilapia que costaba hace 3 años $2 está en $8. Te quedan 3 minutos para hablar con el presidente. Ah, no, una más, un consejo más para la ciudadanía y de ahí viene al Estado, al señor presidente ya. Lazo. Bueno, entonces estamos hablando todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, la autoeducación por parte de la sociedad, ¿no? Y quienes forman parte de la sociedad que cumplan ese rol de responsabilidad social. Y bueno, a tercer nivel, em, tenemos que aprender a ser mucho más em, sencillos, más responsables en el consumo de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Em, no estamos al nivel de otros países que lastimosamente eh, han llegado a niveles de desarrollo excelentes y que han logrado canalizar sus recursos para lo que se requiere, ¿no? O sea, más salud, más educación, más seguridad social. Ecuador no. Entonces, debemos redirigir esos esfuerzos, esos recursos para que la gente entienda que en lugar de recibir, por ejemplo, un combustible subsidiado, que eso le engrosa la billetera al sindicalista o a los grupos de poder que están atrás, que asesoran a la CONAIE, por ejemplo, que mejor sería que cada unidad monetaria, cada dólar, que en lugar de ir a un combustible subsidiado, vaya a un fondo común, un fideicomiso, que va a administrar directamente temas de educación, de salud, de seguridad social. O sea, eso es parte de la educación que el individuo en la sociedad debe involucrarse, ¿no? Entonces, es el hecho de salir de esa zona de confort y también empezar a generar responsabilidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, Un minuto y ahora sí, al sí, presidente Guillermo Lazo. sí, sí, sí. Entonces, educación a todo nivel
autoeducación, responsabilidad y también no solo exigir los derechos, sino también ser conscientes de las obligaciones, ¿no? Eso en resumen, como ciudadanos, aprender a ahorrar, aprender a destinar los recursos familiares de una mejor manera, siempre manejar un presupuesto familiar y bueno, prepararnos para las vacas flacas, ¿no? Ahora sí, al presidente de la República. Bueno, heredó una Corto, situación corto, difícil, menos de un minuto me dice ya la pantalla. ya, heredó una situación difícil, sí, pero láncese, por favor, presidente, a la Asamblea Constituyente, o sea, de plenos poderes. No se aferra al poder, corrige esa distorsión que a Ecuador la ha llevado al despeñadero, ¿no? Altamente endeudados, con inversión pública sobrepreciada y es inmanejable el asunto. Entonces, el artículo 5 de la Constitución no permite actualmente la cooperación internacional y las bases extranjeras contra el crimen organizado transnacional. Entonces, necesitamos medidas de fondo. Por ejemplo, ahí, para hacer eso, se necesita una nueva constitución, un nuevo instrumento. Salgamos de la economía negra y de esa viabilidad, señor presidente. Láncese a la Asamblea Constituyente. Muchísimas gracias, como les estábamos diciendo, pero más allá de ese gracias, y te estoy cortando por el tema del tiempo, Andrés, pero es importante profundizar ese mensaje al señor presidente, porque estamos hablándolo muy, muy a la pasada. Entonces, vale la pena profundizar en esas recomendaciones al señor presidente, de quien se habla mucho y se dice mucho que no escucha. Sí, bueno, es sumamente importante desagregar el tema personal al tema del bien común, ¿no? Si es que quiere dejar una huella positiva el presidente de la República, es su oportunidad de hacerlo. Quiero ahora sí tocar las fibras sensibles del señor presidente de la República. Ojalá algún momento se logre tocar esas fibras sensibles en el sentido de eh, lo que necesita el país. El país necesita gobernabilidad, necesita un cambio estructural y en ese sentido, tal como va el asunto, no es posible. Desde el punto de vista constitucional, desde la dinámica del país, la estructura, la institucionalidad, la nula institucionalidad. Entonces, no podemos hacer remiendos, parches, no cabe. O sea, ahora sí es borrón y cuenta nueva. No Me estás podemos hablando de pensar ese que borrón y cuenta nueva, ¿cómo debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse? Porque realmente él no tiene mayoría en ningún lado. O sea, no, yo no lo veo con apoyo desde ningún sector. Sí veo silenciados algunos sectores que en un momento dado estaban con alguna animadversión con el gobierno, pero eso, como tú conoces en el Ecuador, eso cambia de la noche a la mañana. Es cuestión de intereses, coyunturas, y se viene una coyuntura, como tú decías, de elecciones locales, ¿no? así es. Entonces ahí sí vamos a ver bailar el tango o el cachuyapi o cualquier cosa a mucha gente. ¿Cómo Sí. lo va a lograr? Porque no tiene apoyo, está No solo. tiene apoyo, no tiene capital político, lastimosamente sí, pero creo que es una de las últimas cartas que se debe jugar. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, Pero, ¿cómo? 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 Ahora sí voy al cómo. Bueno, tiene la facultad constitucional para llamar a una consulta popular para una asamblea constituyente de plenos poderes para que redacte una nueva constitución. Esto sí, manejándolo a nivel comunicacional de manera efectiva, que el mensaje debe ser transmitido, que si queremos salir de la inseguridad, queremos salir de esta economía negra, esta sociedad que ha sido secuestrada por narcotráfico, vandalismo, crimen organizado, pues es necesario otro instrumento que permita eso. Entonces, yo creo que con un buen mensaje y mostrándose totalmente desprendido del poder, puede ser algo positivo, pero poniendo los candados, ahí sí, él puede poner las reglas de juego de quienes pueden postularse como asambleístas constituyentes, ¿no? Entonces, ahí sí, poner los requisitos que siempre deberían existir, ¿no? La probidad, la experiencia, la formación, eso sí se lo puede hacer, Pero ojo. hay algo que me viene ahí como duda. Acuérdate tú que en el nuevo Sí, Código de la Democracia, una vez que inicia y arranca el proceso de elecciones, quien se sí, vuelve autoridad máxima en este país es la señora de las plumas sintéticas de colores, perdón que sea, a eso le dicen violencia política, cuando es violencia política que me haya afiliado la señora a un partido al que jamás hubiera querido afiliarme porque por principio no me iba a afiliar, pero no me queda otra que burlarme de sus plumas sintéticas porque me parece que es una señora sintética en toda su esencia.
el código de la democracia, ese mamotreto hecho por la señora Tamaín, donde se dice claramente que mientras hay y estamos en el proceso de elecciones y hasta que no se nombra a los ganadores, la autoridad única es ella y no puede haber modificaciones en la Constitución. Entonces, ya el presidente Lazo está amarrado. Andrés. Sí, sí, sí. Lastimosamente existen estos problemas, ¿no? Pero cuando hay algo tan evidente y que es mayoritaria la voluntad popular y que no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, caso hipotético, se llama consulta popular para una asamblea constituyente, gana el apoyo y bueno, lo que sí establece la Constitución, la ley, es que el presidente de la República puede establecer, no solo puede, sino que es el que debe establecer toda la Los parte ya parámetros. formal de como los parámetros, exactamente, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando debemos hacer un candado para que no sean más de los mismos, ¿no? Porque no les vamos a poner a redactar la Constitución a los mismos de siempre que tienen procesos en la función judicial, que está en entredicho su probidad. O sea, este principio de presunción de inocencia es una lacra, lastimosamente, ¿no? Pero sí puede poner los parámetros para que gente decente, independiente, que realmente el móvil para apoyar sea el beneficio del país, que vayan sin agendas partidistas, o sea, eso sí se puede realizar. Y el presidente es la última carta que se debería jugar, Sí, porque no tiene gobernabilidad, que así quieren es. ya aplicar un proceso de destitución que no progresó en junio de 2022. Solo se puede hacer una vez constitucionalmente, ¿no? La aplicación del artículo 130 o 132 de la Constitución. El punto es que cuando existen ya incumplimientos en el ejercicio de las funciones por parte del presidente de la República, hay otras vías y que sí le van a querer aplicar al presidente de la República, no vía Asamblea Nacional, ojo, sino que por incumplimiento, por ejemplo, esto ya es una causal, el incumplimiento como colegislador, el haber aprobado, pasado una ley inconstitucional, ya es una causal. Es una complicidad de un delito. Claro, ya entra en el campo judicial. Entonces, seguramente se irán por ese lado, ¿no? Ya también se está recomponiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quieren el Sí, control de todo, ¿no? Los mismos sí. de siempre. Entonces, el punto ahora es que el presidente de la República se lance a la última carta. Y la última carta definitivamente es Asamblea Constituyente. Ahí Era sí se la puede. primera, señor presidente. Esa era su primera carta. ¿Por qué se quedó Sí. dormido? ¿Se concentró mucho en sus negocios, señor presidente? ¿Usted se sacó la investidura de banquero o la tiene escondida para favorecerse? Porque no podemos entender como ciudadanos, aquellos que lamentablemente votamos por usted, que su ejercicio en el poder visiblemente es casi nulo, cuando tenía todas las de ganar cuando usted entró. ¿Ya cuánto tiempo está en el poder, Andrés? Año y medio, año y medio. Y Ya casi medio periodo presidencial. dice que ha generado empleo, yo no lo veo. No, son Dijo que iba a reducir el estadísticas. aparato del Estado, ha creado más ministerios. O sea, Claro, el gasto público, sueldo y salario sigue al mismo nivel y aumenta en el aumenta, presupuesto general del Estado, aumenta, aumenta. Sí, aumenta, aumenta, aumenta. sí. Y eso sí, estamos viajando para seguir sacando más créditos, es decir, nos seguimos endeudando. Eh, ¿Tú crees que va a durar el señor presidente Lazo los 4 años? El gran riesgo es que no, que políticamente le hagan un jaque mate y lo pueden hacer vía judicial también, o sea, que empieza políticamente y termina siendo judicial el caso. Puede pasar eso, ¿no? O Lo cual es más sea, peligroso, señor presidente, porque usted sabe que no hay suplentes así como que uno diga, Dios mío santo, bueno, este me va a salvar, ¿no? claro. Señor presidente, despiértese, por favor, ya, despiértese. ¿Cuál es el porcentaje de la población desempleada a nivel Ecuador, Andrés? Bueno, 7 de cada 10 personas en la edad de la población económicamente activa no tiene un empleo estable, ¿no? No tiene Siete de pleno cada empleo. diez, es decir, no tiene empleo. 8 de cada 10 está desnutrido, ¿verdad? Claro. Ocho Sí, de cada 10 están y casi desnutridos. uno, 7 y 8 de cada 10 son personas que viven violencia intrafamiliar, señor presidente. ¿Ya?
Estamos hablando de problemáticas sociales de las que usted no habla siquiera, no habla. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? O sea, 4 de cada 10 sáquese en esa pobreza. ropa del Opus Dei y religiosa, ¿no? Y empiece a pensar en la población. Estamos hablando de 7 cada 10 ecuatorianos que podían estar trabajando que no trabajan. Eso es gravísimo, pues, Andrés. Sí, 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 4 de cada 10 en pobreza multidimensional, o sea, es Cuando me gravísimo lo que dices se está viviendo en el país. multidimensional, ¿a qué te refieres? Bueno, se mide en varias dimensiones, como valga la redundancia, ¿no? O sea, que no tiene acceso a salud, educación, seguridad social, Servicios a básicos. servicios básicos, etcétera. Sí, entonces, y si hablamos desde ese punto de vista, 4 de cada 10 ecuatorianos está con problemas en cualquiera de esas variables multidimensionales, ¿no? Correcto. Entonces, Y la sí. última cosa que yo te quiero ya para cerrar es dejar con Ujú. un tema que es importante y es la cantidad de responsabilidad que tenemos en Ecuador con la migración masiva que vino a este país y que sigue llegando. Sigue llegando y va a seguir llegando porque es que la crisis es mundial, económica. Todavía no hay políticas para visados. Seguimos con la historia de la libre movilidad humana y la ciudadanía universal. Vamos a seguir manteniendo, sin tener cómo mantenernos nosotros, a ciudadanos de otros países, por más que, o sea, no es culpa de ustedes, se los quiere, se los estima, pero no es posible que los ecuatorianos paguen impuestos para que vayan a manos de personas migrantes que están recién llegando, cuando nosotros aquí vamos 30 años trabajando y no podemos conseguir lo mismo. Entonces, ¿no? Hay que ser un poco equilibrados en esas cosas, Andrés. Sí, hay un problema, ¿no? No hay que romantizar el tema de la movilidad humana, o sea, ponen las restricciones en primer mundo y también nosotros tenemos el derecho a poner restricciones, ¿no? Como lo hizo Tenemos, Chile. claro, tenemos el derecho de hacerlo. Como tú dices, se les estima a nuestros hermanos, son gente que obviamente ha sufrido mucho, se les extiende la mano. Sin embargo, estamos hablando de políticas de Estado, ¿no? Porque por un lado tenemos esta crisis migratoria del Ecuador y que se nos van recursos de aquí, del país, y que envían remesas, pero a la vez también nos está pasando lo mismo. O sea, viene vienen personas de otro país, logran ocupar plazas ocupacionales en el mercado formal, informal, lo que sea, pero se están escapando nuestras divisas y Pues que como vienen país acá estamos porque aquí se gana en por el dólar. dólares. Pues es Es como me injusto, decía alguien, me decía un es amigo injusto. que es estadounidense, me decía, ustedes no entienden que el mejor país para lavar en narcotráfico es un país dolarizado. O sea, Y con ustedes cero tienen controles, el mar claro, y tienen los dólares. O sea, la forma de lavar eso está, pero ahí claro. a la Es mano. Usted entra por la frontera de Esmeraldas y el regulariza ecosistema todo. perfecto. Sí, sí, es Claro. el ecosistema perfecto, pero porque se han manejado malas cosas, pero si existieran controles, si existiera una inteligencia a nivel económico, financiero, inteligencia a nivel de fuerza pública, entonces ahí es donde debemos trabajar mucho, ¿no? Las políticas públicas deben ir en ese sentido. El presidente de la República se ha dormido, no ha ejercido esto con la celeridad que se debía, porque el periodo de él acabará dentro de poco y después es muy probable que no quieran dar continuidad a ningún plan bilateral de cooperación técnica con Estados Unidos, ¿no? En materia de inteligencia No, especialmente. pues y acuérdate Porque, algo, yo hice una entrevista a alguien hace poco tiempo que me decía que si es que salta lo de Petroecuador con respecto al tema de corrupción y sobornos, al ser una entidad del Estado y al ser un ente corruptor el Estado, deja de ser beneficiario de varios créditos internacionales y acuerdos y todo, porque claro, a entes corruptores no se les presta dinero. claro, Entonces, eso tampoco se ha dicho nada. Sabemos que tenemos nuevo procurador, sabemos que viene nuevo Contralor General del Estado. Esperamos que no sean cambios de nombres, Andrés, y nada más, porque vemos aquí toda una fachada y un maquillaje, pero no hay nadie preso, nadie ha devuelto plata. Aquí se ha sí, robado sí, sí, Raimundo y todo el mundo todo. Han dejado pelado a los ecuatorianos. No quiero ser negativa, estoy hablando de la realidad, son la números. realidad. Señores, dato mata relato. Así es, y tú lo sabes, Andrés. Sí, sí, Entonces, sí, como lastimosamente, ecuatorianos, vamos pagando rápido nuestras deudas lo antes posible, sí, ¿no? por Urgente. supuesto, sí. O sea, Priorizar los gastos, no podemos estar en una economía superflua de consumo, no, no, o sea, y es mucha parte de la educación económica financiera. Ser responsables a nivel de
educación política. No podemos seguir dando nuestro voto en blanco a gente que está involucrada en temas de corrupción, narcotráfico, economía negra. Ha permeado todas las instituciones del Estado el Claro, porque tema de lavado además, de dinero. claro, lo que tú dices, ser candidato es negocio, porque mientras eres candidato tienes impunidad, tienes inmunidad, no impunidad, inmunidad, que termina a la larga siendo impunidad, porque no los ves presos nunca, después ganan. Sí, Y que es terrible que el cambian su Ecuador estatus en ese tamaño de tan una noche. pequeño tenga 65.000 candidatos, ¡qué vergüenza! Sí, 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 que justamente el enganche es esto, ¿no? La inmunidad para luego ser impunidad, cambia una letra nada más del estatus. Pero sí, tenemos lastimosamente una contaminación transversal, política, fuerza pública, hasta empresa privada. Recordemos el caso tan sonado que ahí se diluyó, porque también el poder del dinero diluye las cosas, pero en temas del caso Sucre, por ejemplo, el Sistema Único de Compensación Regional, exportaciones ficticias a Venezuela para lavar dinero. Estuvo inmerso también Saibank, el grupo E, ya se imaginarán a quién me refiero, el grupo económico E, que ha sido financista de campañas, ¿no? Entonces Pero es eso ya quedó complejo. ordenado, eso quedó aclarado, ¿verdad? No, No quedó quedó aclarado, diluido, que es diferente. No, no. ¿no? Estuvieron inmersos, pero de la noche a la mañana les revirtieron la decisión judicial. Bueno, lastimosamente es corruptible nuestra función judicial, muy corruptible. Entonces, eh, en definitiva, eh, hay compra de justicia, ¿no? A todo nivel vemos el A sistema todo de nivel. masacres. Es decir, todos los ciudadanos tenemos que poner un empeño para que esto empiece a cambiar. Ya sabemos perfectamente que el presidente no lo va a poder hacer solo. Es decir, dentro de las casas, en las empresas, tenemos que darnos cuenta que se viene una situación crítica económicamente a nivel mundial, no solamente por la ineficiencia que tenemos como Estado, sino porque el mundo está pagando las consecuencias no solamente de una pandemia, sino lo que estamos viendo ahorita, que es la crisis de la cadena de suministros y todo lo que es logística internacional. Cualquier pedido que Crisis usted haga le llegará en alimentaria, 2, 3 meses. crisis energética. Sí, sí, Claro, sí. es una crisis Una grave. serie de crisis. Sí, Exactamente. Entonces, pedirles a todos, y yo también, porque a veces a todos se nos van las babas por irnos a comprar un vestido nuevo, una cartera nueva o hacer un regalo a nuestros hijos, no pasa nada. No pasa nada. Si es sí, que sí, un año lo podemos único que hacemos es abrazarnos, no pasa nada, por favor, no caigan en contener estas cosas. pan, techo, empleo. Estamos realmente bendecidos. Sí, sí, sí. Ha Sí, sido en resumen. suficiente. Andrés, qué Sí, sí, gusto ha sido tenerte, de verdad. Espero que con ese lenguaje igualmente. sencillo con el que hemos conversado, porque mi espacio es un espacio de conversación, puedas volver, me pongas Encantado, con temáticas. gusto. Me acabas de mandar este libro maravilloso donde veo que han intervenido varios PhDs, por eso bajaba la cabeza y les pido disculpas a ustedes como audiencia, porque estaba viendo impresionada la cantidad de escritores que están en ese libro. ¿Cuáles son tus redes y cómo te podemos localizar? Bueno, en redes, en Twitter estoy como Andrés Albujaba 2. Andrés Albujaba de batalla y en BA2. BA2, sí. Ok, ya, Ajá. De ahí en LinkedIn y en Facebook con mis nombres completos sin tildes, Andrés Fabián Albuja Batallas. perfecto. Eh, Y es sí, sí, sí. economista, no estamos hablando con un vendehumo. Otra vez, volvemos a decir en este programa, es importante que usted sepa que este programa no invita a vendehumos y que cuando lo hagamos, se los vamos a anticipar. Qué Andrés, agradable la querido, un abrazo conversación. enorme. Igualmente, un abrazo enorme. Gracias, Steph, te felicito. Excelente tu espacio. Un No, fuerte no, abrazo. lo hacen ustedes, los ciudadanos y los invitados. Y gracias a ustedes, audiencia querida, por seguirnos viendo. Pues, Por favor, hagan sus comentarios si les parece mal, pésimo, bueno, lo que sea. Dennos ideas. Si quieren intervenir como ciudadanos, este es su espacio, no es mío, es de ustedes. Andrés, querido, gracias. a ti, mi querida Steph, de corazón, gracias y será un gusto verte a futuro nuevamente. Bendiciones, Bueno, gracias por estar en Enfoque. Nos bendiciones. vemos. Chao, chao. Igualmente, un abrazo. Chao.